Amén. Vamos a empezar a leer la palabra de Dios, pero antes tome su Biblia y repita conmigo: esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta, mi corazón receptivo. Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Gloria sea su nombre. Gloria a Dios. Vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 13. Amén. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 13. Perdón, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9. 9, del 9 al 13. Ahí está. Primera de Reyes 19, del 9 al 13. Amén. Vamos a leerlo. Sí. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasará, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó... Amén. Amén. Hasta el 13, perdón. Hasta el 13. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí él vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Amén, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendita mi Dios. ¿Sabe que Elías había escapado de Jezabel después que mató a 400 profetas de los Baales, de los profetas que tenía Jezabel, de los mentirosos, esos profetas mentirosos, los despolló, ¿cierto? Pero después él huyó porque escuchó la murmuración de Jezabel que lo iba a matar. Entonces él huyó, entonces se metió en una cueva. Y la Biblia dice que allí estaba escondido, creyéndose que era el único profeta que quedaba. Por eso a veces nosotros creemos que somos los únicos que oramos, los únicos que cantamos, los únicos que estamos sirviendo a Dios. No, pero el Señor le dijo, en otra versión sí, le dijo que tenía 7,000 más que no habían doblado la rodilla a Baal. Entonces a veces creemos que somos los únicos, pero no somos los únicos. Hay un gran pueblo, porque el Señor Dios Todopoderoso mandó lo mejor de lo mejor a Jesucristo, la mejor inversión, y somos millares que se han ido con el Señor, millares, no estamos solos, amén. Pero dice que Dios le habló, que estaba en una cueva, y le habló: ¿qué haces aquí, Elías? Como diciendo: sal afuera, no estés escondido, no tengas miedo. Pero dice que de repente él salió, ¿cierto?, para Dios demostrarle su poder, su grandeza. Y dice que a veces nosotros creemos que Dios tiene que gritarnos, a veces creemos que el ruido, a veces hay mucho ruido alrededor y no escuchamos en la voz de Dios, hay mucho ruido. Entonces a veces la gente cree que tiene que gritar, que tiene que hacer muchas cosas, como hacían los profetas falsos de Baal, que antes de que Dios derramara el fuego, ¿cierto? Ellos se sajaban con cuchillas, dice, y hacían muchas cosas, pero Baal no les respondió. Pero cuando Elías oró, sí, Dios respondió y envió fuego, no hizo mucho show. Pero a veces mucha gente cree que tiene que ser mucho grito. Una vez una mujer me habló aquí en el oído que gracias a Dios no me rompió el tímpano, porque yo me agachaba y me volvía a poner y la verdad que yo estaba en otro país y era una pastora que ella cree que es así. Pero no es así, no es los gritos, ni menos en los oídos, que son delicados. Entonces a veces hay gente que cree que tiene que ser así, pero no es la voz de Dios, porque le dijo el Señor, le dijo sal fuera, y dice que hubo un viento fuerte, tan fuerte,
que rompía las peñas, o sea, era un viento, un huracán, algo fuerte, no era algo suave, pero Dios no estaba en ese viento. Dice que después de eso hubo un terremoto, ¿cierto? Un terremoto. Usted sabe que toda la gente sale corriendo en el terremoto, pero Elías estaba ahí, pero Dios no estaba en el terremoto. Y dice que después un fuego, tampoco se quemó Elías, un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y dice que después escuchó un murmullo apacible, un silbido apacible, algo suave. A veces eso es el murmullo de Dios, a veces porque Dios, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, porque a veces creemos que vamos a la iglesia, allí está Dios, voy a sentir la presencia de Dios. No, la iglesia somos nosotros, nosotros nos congregamos, sí, nos vamos a congregar en un lugar determinado, sí, porque la iglesia sí tiene que salir para afuera, predicar la palabra, pero sí nos congregamos, sí, en un lugar determinado, ¿cierto? Para no mojarnos con la lluvia, no protegernos del sol, y para adorar a Dios, para bendecirlo, pero no es que Dios habite en el templo. Claro, Dios dice que está en medio de aquellos que hay 2 o 3 congregados. Dios está, Dios se manifiesta, Dios se glorifica, pero Él habita dentro de nosotros, porque dice que es el Espíritu. Cuando se rasgó el velo, cuando Él murió, hay un acceso directo para el Señor. Dice que si no me fuera, no vendría el Espíritu Santo. Entonces Él está dentro, y el Espíritu Santo nos habla con murmullo suave, a veces nos habla a nuestro. Por eso que a veces tenemos que dejar el ruido, apartarlo, porque a veces hay mucho ruido, muchas cosas. A veces tenemos que apartarnos un poco y escuchar el murmullo del Señor. Hay cosas simples que a lo mejor usted se va a reír, pero una vez, antes de empezar el culto, el Señor me dice, ya me había lavado los dientes, todo, pero el Señor me dice, ponte algo en la boca para otro, un chicle, un dulce, lo que sea, porque siempre sale eso, y porque va a venir gente, y no había nadie, pero después llegó mucha gente. Entonces Dios a veces te habla cosas pequeñas, si tú no obedeces, tú perdiste, pero a Dios te habla cosas pequeñas, y dice que en el murmullo hay cosas que Dios te va a hablar dentro de tu vida, o te dice, mira, esa persona no está, porque dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Obviamente que no, porque solamente son peleas. Entonces a veces Dios también te muestra a través de sueños, a través de revelaciones que son suaves. Dios no te va a mostrar, no te va a zamarrear y te va a decir en un viento, que viene un viento, Dios me está hablando en el viento, viene el terremoto, Dios me está hablando en el terremoto, donde viene, algunos creen que ya con un accidente Dios te está hablando. No, ese accidente lo produce el enemigo, porque la persona le da lugar, pero Dios no es que Dios habla en eso. Dios no habla ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Se me incendió la casa porque Dios me quiere decir algo. No, porque Dios habla con un murmullo, es un murmullo que está dentro de ti, que el Señor te dice, esto está bien, esto está mal, o te dice, mira, haz esto. Hay cosas que no están en la Biblia, pero el Señor nos dice, o nos da ese discernimiento de espíritu para saber quién es quién. Entonces a veces nos dice, apártate de esa persona, o también a veces la experiencia, porque dice que los porrazos también enseñan. Es una cosa que se aprende, pero también Dios nos enseña a través del murmullo, o algo silencioso, porque la Biblia lo dice así, y Él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento, no era cosa pequeña, que rompía los montes. Imagínense, un viento tiene que haber sido tan fuerte que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Entonces usted sabe que el terremoto abre la tierra, todo, pero Jehová no estaba en el terremoto, no estaba en el ruido. Y tras el terremoto un fuego. Usted sabe que el fuego quema todo, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego
un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, ahí lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y ahí se puso a la puerta de la cueva, claro, porque él estaba dentro de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? No le dijo: oye, ¿qué haces aquí, Elías? No le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Porque a veces Dios nos habla con eso, por eso tenemos que escuchar el murmullo del Espíritu Santo que nos dice, no, el Señor nos ha hablado a través de su palabra, pero también nos recuerda su palabra. A veces está dentro de nosotros y a veces tenemos miedo, pero uno dice, en la palabra de Dios te empieza a recordar el Espíritu Santo dentro de ti, y entonces tú dices, bueno, el amor de Dios ha sido derramado sobre mi vida. Y el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, echa fuera el miedo. Entonces no tengo que tener miedo. A veces el Señor te habla suave y te hace recordar su palabra y te dice: no temas, porque yo estoy contigo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el Señor te habla en el murmullo. A veces Dios te muestra cosas. Y si tú estás tranquilo, si tú dejas un tiempo tranquilo, Dios te va a hablar en ese murmullo, porque a veces en el ruido, ¿cierto? En el viento no estaba Dios, en el terremoto no estaba Dios, en el fuego no estaba Dios, pero es ese silbo apacible, es un susurro del Señor, es un susurro. Vamos a leer Salmo 25, 4, Salmo 25, versículo, 14, perdón. Salmo 25, versículo 14, ¿qué dice la Biblia? Salmo 25, versículo 14, dice así la comunión íntima. Léalo. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos le hará conocer su pacto. Amén. La comunión ya no es que solamente amigos de lejos, sino comunión. Es comunión o una intimidad con el Señor. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, con los que lo aman, con los que lo respetan. La comunión. Y a ellos hará conocer su pacto. A ellos les habla el Señor con ese murmullo. Les habla. A veces hay mucho ruido alrededor nuestro, que tenemos que apartarnos un poco y escuchar el murmullo. ¿Qué Dios nos quiere decir? ¿Qué Dios quiere que hagamos? ¿Para dónde Dios quiere que vamos? ¿Con quién quiere Dios que nos juntemos? A veces Dios nos dice, o a quién le tenemos que predicar. A veces Dios nos dice, entrégale. Yo escuchaba ese murmullo cuando el Señor me dice, vamos por la calle y veo una persona y digo que no, pero el Señor me dice sí, y me devuelvo y le doy esta oración, le digo, y la persona la recibe porque era de Dios. Dale, porque era de Dios. Yo no sé cuánta gente se ha ido ya con el Señor, cuánta gente ha recibido al Señor como su Señor y Salvador, porque es muy bueno esta oración, que es una confesión de Jesucristo. Dice: Jesucristo, vengo a ti, te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Y ahí ya la persona queda conectada con el Señor. Por eso que es una comunión íntima. A Él hará conocer sus pactos, o sea, le va a decir con un murmullo, no con un ruido. Escuche bien, porque algunos están tan equivocados que creen que tiene que ser salto, grito, llega el micrófono bien fuerte, cosa que se rompa la garganta y que le dé cáncer en el estómago, porque de tanto grito, porque el corazón al estómago es una cuarta, aquí nomás. Entonces a veces los gritos te enferman del colon, te enferman del corazón. No tiene que gritar tanto, porque Dios no estaba en ese viento que rompía los montes y rompía las peñas, ese viento, y Elías estaba dentro de la cueva y no estaba ahí. Después del terremoto, Dios no estaba allí. Después en el fuego, Dios no estaba allí. Y después un silbo apacible, tranquilo, delicado, un murmullo de Dios, un susurro de Dios
que le habló, y ahí Elías estaba a la puerta y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? A ese Dios nos habla en ese, porque a los que le temen hará conocer su pacto. Hay una comunión íntima con Dios. No es necesario que digamos: estoy ayudando, estoy puras reglas nomás. No es eso, no es eso. Han confundido, dicen: soy pentecostal. No, Pentecostés es lo que vino, la unción que vino a los 120, ¿cierto? Que estaban orando. Sí, Pentecostés es el avivamiento, pero es el día que también pasó el ángel. Es el día de Pentecostés. Ellos celebraron ese día, pero no quiere decir que gritemos y que aquí toquemos trompeta y hagamos mucha alarde, porque estaríamos igual que los profetas de Baal, que se sajaban y Dios responde. No, si Dios te habla en el trabajo, Dios te habla en todos lados, Dios está contigo hablándote en todos lados, las 24/7, solo que uno tiene que de repente dejar de escuchar la bulla y escuchar a Dios, porque está dentro de ti. Bendito sea el Señor, amén. Póngase de pie que vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, de una manera suave, Señor. Tú eres eso, Señor. Tú, el susurro tuyo lo vamos a escuchar. Gracias, Señor. Muchas veces tú no hablas, Señor. Nos dice a quién tenemos que ir, a dónde tenemos que ir, a qué casa tenemos que ir, a quién tenemos que ir a ungir, a quién tenemos que bendecir, a quién tenemos que saludar. Dios mío, tú nos dices cosas simples a veces, Señor, pero ese susurro tuyo es una bendición. Gracias, Padre, Dios mío, porque tú estás dentro de nosotros, Señor, y sabemos, Señor, que somos tus hijos, Padre, que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, pero no por lo que nosotros hacemos, no por los gritos, no, Señor, sino por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tú siempre nos vas a escuchar. Y Dios mío, tenemos una comunión íntima contigo, Señor. Y Dios mío, podemos escuchar ese susurro tuyo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Padre.